Bueno, bienvenidos a todos al programa número 113 de Batalla Cultural. Espero que estén muy bien. Vamos a ver varias cositas hoy. Una entrevista de Agustín Laje, una entrevista de Danan y un debate de Danan, que hace bastante tiempo que lo debo ver, hace como un mes que lo tengo pendiente, así que hoy vamos a ir con eso y también con esta entrevista pendiente, no solo de Danan, sino también de Agustín Laje. Y vamos a arrancar con eso, con la entrevista de Agustín Laje que dio en Colombia antes de pasar por Miami, antes de las elecciones de Donald Trump, pero que es muy interesante y tenemos que repasarla y verla porque eh, nos quedó pendiente de programas anteriores y bueno, la idea con estos programas es ir sacándonos del tintero aquellas entrevistas, debates, aquellas cuestiones que nos han quedado de esa época. Así que vamos entonces con esta entrevista de Agustín Laje en Revista Semana Colombia en el programa Sin Filtro. Esperen que voy a conectar el sonido, que es lo que me faltó. A ver ahora. Sí, ahora sí. A mí me encanta leer a la izquierda. ¿Por qué? Porque no quiero tener una opinión fabricada de manera artificial solo por leer un bando. Yo leo todos los bandos y después voy elaborando mi propio pensamiento. Yo invito a los jóvenes que en lugar de elegir esto como si fuese un partido de fútbol donde uno lo elige con el corazón, elíjanlo con la razón. Y para alimentar la razón están este tipo de libros. Si sos de izquierda, yo te invito a leer mis libros y después podés digamos así, adherir a mis ideas, algunas, todas, pocas o ninguna, o podés directamente rechazarlas por completo. Pero antes léelo, no me condenes simplemente porque soy de derechas y alguien te dijo de que las personas de derechas éramos todos malos. Pues ahí están viendo ustedes. Bueno, Agustín Laje varias veces dijo que el 75% de sus libros que ha leído son de izquierda, que leyó mucho más a la izquierda. ¿Por qué? Bueno, en su momento para conocer al enemigo, como lo ha descrito él, y también porque le gusta mucho la pluma de izquierda en cuanto a la filosofía, a la intelectualidad. Claramente lo sabemos de los últimos años, de las últimas décadas, que las universidades o la intelectualidad y la parte de escritor y de arte en literatura estuvo más del lado de las izquierdas, por eso es más propicia a que lo hagan de buena manera, ya que se dedicaban a eso. Entonces por eso Agustín Laje siempre se sintió muy atraído por las escrituras, por la literatura de izquierdas y bueno, aparte para conocer bien al enemigo, como había dicho él en su libro, creo que fue El libro negro de la nueva izquierda, justamente. Ustedes nuestro invitado de hoy, Agustín Laje, un hombre de 35 años que es, no hay temor de decirlo, reconocido en el mundo entero, escritor, influencer, politólogo, está haciendo un doctorado. Y viene a presentarnos su más reciente libro, del que ya les vamos a hablar, porque tenemos, por supuesto, muchos otros temas que conversar con este gran invitado. Agustín, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Pues un gusto que esté con nosotros, Agustín. Y entonces, ¿cuántos libros ya lleva en total? 6. Acabo de publicar el nuevo, que se titula Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Acaba de salir el 15 de octubre. Y probablemente por 2 años ya no publique más nada. Estoy muy cansado. El año pasado publiqué Generación Idiota y el anteaño pasado La Batalla Cultural. Y ahora tengo que terminar mi doctorado y encargarme de otros tipos de trabajos en esto que llamamos la batalla cultural. Así que hay 600 páginas para entretenerse en este nuevo libro y me voy a dar un pequeño descanso. Ya vamos a hablar sobre este libro, sobre todo la diferencia entre el título globalismo y la globalización, que son términos diferentes, pero ya vamos a hablar de eso. Agustín, volvamos atrás, porque realmente la historia de Agustín Laje empieza como a demarcarse desde el colegio. ¿Qué fue lo que le pasó a usted en el colegio? Mira, yo fui a un colegio muy izquierdista, muy politizado, tiempos de... ¿Era público? Era semi-privado. O sea, recibía aportes estatales, pero además había que pagar una cuota. En ese colegio, además, yo pasé mi adolescencia en el marco en que Néstor Kirchner había subido al poder. Y los intentos de adoctrinamiento en el colegio eran evidentes. Yo los percibí, porque cuando por sentido común trataba de contraargumentar a los profesores en distintas temáticas siempre del orden de lo político, veía que esta gente se exacerbaba, se violentaban incluso algunos, y en lugar de premiar el pensamiento independiente, lo que hacían era molestarse. Y ahí eso a mí me impactó. Yo en ese momento, cuando empecé a percibir eso, yo tenía 15 años. Eso me impactó muchísimo y me animó a leer, porque me di cuenta que para poder enfrentar en los debates a esta gente yo necesitaba leer mucho.
Y pasó algo bien curioso, que es empezar a buscar libros que no son requeridos por la escuela, libros de política, libros de historia, empezar a leerlos y empezar a contraargumentarles cada vez más. ¿Cuántos años tenías? 15, 16, 17. Esos fueron los 3 años donde ya... Y una vez... Colegio del que lo quisieron sacar, ¿no? Sí, bueno, digamos, una vez la directora me llama y me dice, vos y yo sabemos que no estás cómodo acá, no te podemos sacar por mala conducta porque los requisitos formales para echarte no están dados, pero te pedimos que te vayas del colegio. Y yo lo que le dije fue, ¿y quién te dijo que yo no estoy cómodo acá? Yo estoy sumamente cómodo. Tengo a todos mis amigos acá y la estoy pasando muy bien. Ellos pensaban que yo estaba muy incómodo porque ellos eran de izquierdas y yo la verdad me la estaba pasando de maravillas porque me divertía mucho y era una exigencia intelectual. Y ellos estaban muy molestos y a mí era algo que me entretenía mucho. Siempre fue un hobby. Fue un hobby, pero en algún momento se empezó a convertir en una profesión. Cuando publiqué mi primer libro, ya fuera del colegio, ya en el año 2011, yo me egresé en el año 2006, y cuando vi que la gente estaba dispuesta a comprar un libro mío, empecé a ver que, bueno, quizás podía ser escritor. Y empecé publicando libros, mis 3 primeros libros fueron prácticamente edición de autor, es decir, sin equipos editoriales. O sea, a usted le tocó poner su platica. Yo siempre, sí, y ¿sabes cómo me las ingenié? Haciendo preventas. En esa época no era época de redes sociales, era época de mail. Entonces, cada vez que alguien me escribía por alguna columna mía o por alguna carta de lector en diarios, yo siempre ponía mi mail y recibía muchos mails cuando mis notas se publicaban. Yo guardaba todo eso en una plantilla de Excel y llegué a guardar algo así como 10.000 o 12.000 correos electrónicos. Entonces, cuando iba a sacar un libro, les mandaba... ¿Eran clientes? Claro, yo les mandaba, miren, tengo este libro, esta es la tapa, las diseñaba yo las tapas, este es el índice, no tengo plata para poder publicarlo, cuesta esto. ¿Me querés ayudar? Compralo anticipadamente y yo me comprometo que cuando se publique yo te lo mando a tu casa. ¿Cuándo se va a publicar? No tengo idea porque depende de cuánto tiempo me tome, digamos, juntar el dinero. Y curiosamente el dinero se juntaba en una semana y sin un libro que era un archivo en Word, yo vendía de anticipado, no sé, 800 ejemplares. Y con eso no solamente pagaba, sino que ya me daba cuenta, ya me generó ganancia. Hay tanta gente que está queriendo leer algo alternativo, hay tanta gente identificada con las ideas que podemos decir de derechas, para sintetizar, y no hay escritores de derechas. Bueno, a ver, tengo que empezar a estudiar ciencia política, porque yo hasta ese entonces estudié ingeniería y sistemas, porque necesito formarme profesionalmente. Y después de ciencia política me incliné por la filosofía. Entonces yo tengo, digamos, el título de licenciado en ciencia política, de máster en filosofía y ahora doctorando en filosofía. Entonces esa es mi formación, esa es la historia. Un escritor muy de abajo, yo no vengo de una familia adinerada. Ni política tampoco. Tampoco política. Es una familia que siempre le costó llegar a fin de mes. Yo tuve que trabajar mientras estudiaba para pagar mis estudios, entre otras cosas limpiaba hoteles, para que te des una idea. Así como entran a tu hotel y te hacen la cama y te sacan las toallas sucias y ponen las limpias y todas esas cosas. Bueno, eso lo hacía yo. En Argentina. Esto, yo me iba 4 meses a Estados Unidos en lo que llamaban work and travel, solo que lo mío era work and work. O sea, no había travel, era ir y trabajar a horario doble en 2 hoteles al mismo tiempo, salí de uno, me metí en otro, porque necesitaba el dinero. Y el dinero era lo que me permitía estudiar. Y yo me llevaba una gran sorpresa donde yo estudiaba, porque era una universidad privada, la única que en mi ciudad tenía ciencia política. Y la sorpresa era que los chicos con mucho dinero eran de izquierdas. Y uno de los pocos que estaba trabajando para poder pagar sus estudios era de derechas. Entonces ya me empezó a mostrar un panorama también que iba a contrapelo de las caricaturas políticas. La caricatura política del que tiene plata es de derecha, el que es pobre es de izquierdas. Es una caricatura absurda, pero es la vigente. Vamos a poner un ejemplo muy simple actual. ¿Quién tiene más plata, Nicolás Maduro o Javier Milei? Bueno, espéreme, ahí Agustín vamos a hacer un paréntesis con Sí. esa caricatura que realmente es algo que se está presentando hoy en día. Ahora, tenemos que cerrar el capítulo del colegio porque Sí. falta historia ahí. Sí. ¿Por qué se quiere caricaturizar de esa manera? En que de verdad el de derecha tiene plata y el de izquierda es pobre. Eso es un falso dilema. Porque ellos necesitan dividir a la sociedad en 2 grupos, uno que hace las veces de oprimido, otro que hace las veces de opresor, e indicarle al grupo de los oprimidos que por su situación deben pensar y votar en un sentido unívoco. Es decir, si vos sos pobre, no podés votar en Argentina por Javier Milei. Si vos sos mujer, no podés votar en España por Santiago Abascal. Si vos sos afroamericano, no podés votar en Estados Unidos por Donald Trump. La idea de que hay una predeterminación política que se da en el orden de categorías que pueden ser sexuales, raciales,
étnicas, de ingreso económico, es algo con lo cual se ha beneficiado muchísimo la izquierda. Por eso lo hacen, dividen al mundo en blanco y negro y ellos les dicen a la gente quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y a los que son los buenos les dicen, vos que sos el bueno, tenés necesariamente que pensar de esta manera y votar en consecuencia por esto. Entonces es una estrategia maniquea al final del día. Bueno, entonces volvamos al colegio, Agustín. Un colegio totalmente de izquierda entonces. Adoctrinamiento. Para que te des una idea, uno iba a la sala de los preceptores, de los celadores, tenían un cuadro gigante del Che Guevara, y si ibas a la sala de los profesores, tenían un cuadro de Fidel Castro. Y después te hablaban de derechos humanos. Es decir, la única dictadura, la dictadura más longeva de todo nuestro continente es la dictadura de Cuba, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde se han fusilado disidentes políticos al por mayor, donde se ha exiliado a millones de personas, donde se ha torturado, donde se han creado campos de concentración bajo el mandato del Che Guevara, entre otras cosas para convertir a homosexuales por medio del trabajo forzado. Eso es Cuba. Y yo tenía profesores diciéndome que Cuba era una isla maravillosa, un sistema político ideal, la lucha contra el imperialismo yanqui, y que además teníamos que defender los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos hablan de derechos humanos siempre en favor de terroristas, guerrilleros y delincuentes. Entonces, claro, yo veía eso y digo, pero qué contradicción. Un chico de 15 años, yo ya me empezaba a dar cuenta de esas cosas. Entonces, ¿qué hacía? Estudiaba la historia del Che Guevara. Iba y les daba. Y los tipos se incomodaban porque el frente del resto de los chicos del curso quedaban mal parados, no lograban su cometido, que era adoctrinar a todo el curso. Fracasaban con mi curso. Y algo similar después pasó con la facultad. Entonces, esa era la historia del colegio. Quien me inspiró muchísimo en ese tiempo fue mi abuela. Eso quería preguntarle, su abuelita juega un papel importante en todo ese capítulo suyo, ¿por qué? Mi primer libro se lo dedico a ella, de hecho. ¿Por qué? Porque yo iba a comer todos los días, al salir de la escuela iba a la casa de mi abuela, porque mi mamá tenía que trabajar hasta tarde. Y uno conversa con la abuela, o conversaban con la abuela, y bueno, se comentan las cosas que se vieron en el colegio. Cuando yo le comentaba qué es lo que habíamos visto, ella trataba de alimentar juicio crítico, pensamiento crítico. Sí, y te hago una pregunta, ¿y por qué tal y cual cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces ella iba como destrabando el pensamiento muy a lo Sócrates, con mayéutica, o sea, con preguntas que invitan a una reflexión profunda, y me empezaba a dar cuenta, al ritmo de estas preguntas, que la cosa pasaba por otro lado, que era el lado del adoctrinamiento. En ese contexto encuentro un libro en la casa de mi abuela, que en realidad mi abuela me lo recomienda, llamado La otra parte de la verdad, de Nicolás Márquez. Un escritor, por entonces él debe haber tenido algo así como 30 años, esto fue en el año 2004, y me leo el libro de Nicolás Márquez y con eso me voy a la guerra. Me acuerdo, tenía un trabajo en historia. Yo hice sobre los años 70, que era lo que estudiaba Nicolás Márquez en ese libro. En Argentina se divinizó a la guerrilla y al terrorismo después de haberlas vencido por las armas. Como que aquí, dentro de algunos años, las FARC ya pasen a ser ángeles caídos del cielo que querían una Colombia mejor. Bueno, por ahí van un poco los tiros actualmente. Pero Argentina sí que se logró de una manera rotunda. Entonces Márquez escribía contra la guerrilla y contra el terrorismo. Yo hice un trabajo en historia con fuentes sacadas del libro de Nicolás Márquez y con el libro de Nicolás Márquez, y me acuerdo que me lo reprobaron. Y fui a preguntar por qué me lo reprobaron. Era el único trabajo de todo el curso que había usado bibliografía que no fueran páginas de internet. Entonces, ese tipo de injusticia, es decir, pero si yo trabajé con libros, he apelado además a fuentes como diarios de la época, discursos de senadores, de diputados, de gobernadores, decretos. Tenía mucha información histórica muy, muy interesante, y no, estaba reprobado por ideología política. Entonces eso me iba inflamando. Y bueno, desde esa época vienen los debates. Mucha gente me conoce por los debates que se suelen dar en medios de comunicación o en universidades. Y yo empecé a los 15 años con esos debates en realidad. De esa época, Agustín, ¿se habla con alguien del colegio, algún profesor, algún compañero, sin importar que tengan una ideología diferente, pero que sean amigos? Sí, ¿Queda alguno por ahí? Claro, no, muchos. Mi principal grupo de amigos es de esa época. Y no, de mi curso no ha salido nadie de izquierdas. Por eso te digo, no es una exageración. En ciencia política, de mi curso, salió un centro de estudiantes de derechas que ganó durante 3 años consecutivos las elecciones en la universidad. Imagínate, una universidad que nunca había tenido ni un centro de estudiantes de derechas, de golpe aparece en mi curso. Rondaban además historias, y yo me mataba de risa, de que yo traía dinero de Estados Unidos para financiar el centro de estudiantes en la universidad. Cuando se iba a trabajar, Exacto, los 4 meses. Sí, que yo les daba dinero para que ellos pudieran ganar las elecciones. Era súper divertido, pero había toda una conspiranoia increíble ahí. O sea, ¿qué te digo con esto? Tanto mi curso del secundario como de la universidad, todos salimos de derechas. Y eso era porque se bloqueaba el adoctrinamiento. Agustín, para llegar a escribir todos estos libros, pues hay que hacer un curso.
Ya nos habló que usted publicó su primer libro, cómo lo hizo su base de datos que eran sus potenciales clientes, bueno, fueron sus clientes, Sí. pero usted arrancó como redactor, ¿no? Cartas a lectores, ¿era? Eso es. Claro, La Nación, que es un diario muy importante de Argentina, tenía una sección que se llamaba Cartas de Lectores. Esto era muy común en todos los diarios, yo no sé si siguen haciendo o no. Sí, todavía. Entonces, ¿qué hacía? Yo mandaba cartas, todas las semanas mandaba cartas. Y me publicaban, suponte, una de cada 3. Y esas cartas en ese momento eran muy leídas porque era una época en que la gente leía todavía mucho periódico de papel. Y yo siempre dejaba 2 cosas en la carta. Bueno, mi nombre, que era necesario para que la publiquen, mi DNI, mi documento nacional de identidad, que era necesario para que lo publiquen, pero además yo le agregaba 2 cosas más, mi edad y mi mail. ¿Por qué mi edad? Bueno, para que la gente que cuando la lea diga, ¡ah, un chico joven piensa así! Claro, la idea de estas caricaturas que hablamos recién es que la derecha son todos viejos, son todos viejitos que ya se están muriendo. Bueno, no, yo quería mostrar, acá puede haber juventud, o sea, yo soy joven y yo pienso de esta manera y tengo derecho a pensar así y de difundir estas ideas. Ponía mi edad, que eran, ponele, 16 años, 17 años, 15 años, y el mail. Entonces el mail ahí me llovían después. Te felicito por tu edad. Claro, lo que llamaba a la gente la atención era sobre todo mi edad, más que lo maravilloso de la carta, que no era la gran cosa, eran 2 o 3 párrafos escritos por un chico, pero la gente le llamaba la atención y me mandaba mucho ánimo y eso para mí era una fuente de contactos, de mails. Y ahí empezó a hacer su base de datos. Ahí empecé a hacer datos. Y después empecé a escribir ya columnas, pero para medios, digamos así, un poco más chicos. Claro, pero entonces fue carta a lectores, después columnas y artículos periodísticos también. Así es. Así empezó y después un buen día Nicolás Márquez, un escritor muy amigo mío, de quien yo leí su primer libro que comenté recién, lo conocí en la conferencia de su libro en el año 2004 y me dio su mail y nos escribimos, nos hicimos muy amigos y él me dijo un día, ¿querés venir a Mar del Plata? Él vive en Mar del Plata, a 1200 kilómetros de mi casa. Yo vivo en Córdoba, entonces vivimos muy lejos. Me dice, para entonces yo ya debo haber tenido 18 años. Me dice, ¿querés venir a Mar del Plata una semana y tenemos una semana de formación anticomunista? ¿Cómo es eso? Claro, me dice, porque la TFP, un viejo grupo de derecha fuerte, Tradición, Familia y Propiedad, tenían una actividad llamada Semana de Formación Anticomunista. Toda una cosa muy rígida, muy recta, la gente iba con saco y corbata. Él me decía, va a ser una semana de formación anticomunista, pero no va a ser de ese estilo. Va a haber playa, pizza, cerveza, asado y mucha política. Eso es, te venís una semana y le damos a la política, te formo. Y bueno, si te gusta la idea, estás invitado. Sí, claro, me tomé un bus al día siguiente, me fui a Mar del Plata y cuando termina esa semana de formación anticomunista, que ya te digo, era tomar cerveza, hablar de política, ir a la playa, porque Mar del Plata tiene playa, comer asado, comer pizza, algo fantástico, o sea, fantástico. Y cuando ya me voy a volver en bus, me dice Nicolás, espera, agarra de su biblioteca muy grande que él tiene, saca más o menos 40 libros, te los vas a llevar, me dice. Te vas a llevar estos libros a tu casa, los vas a leer y vas a escribir tu primer libro. Fíjate la apuesta. Yo, si hoy me aparece un chico de 18 años, setentistas. Siendo franco, no le daría 40 libros míos. Porque lo más probable es que lea 1 o 2, se frustre y mis 40 libros no vuelven nunca más. Bueno, yo me lo tomé muy en serio. Me leí los 40 libros, compré otros tantos más y de ahí salió el primer libro. Fue una idea de Nicolás Márquez. ¿Y cuánto duró elaborando ese primer libro? Mucho, como 3 años. ¿Pero por el contenido o por los recursos? Por la falta de experiencia. Ajá. Por la falta de experiencia. Leía muy lento, hoy leo muy rápido. Escribía mal. O sea, claro, estaba empezando. No era un buen escritor. Escribía como podía. Y de hecho, me acuerdo, el primer borrador que yo escribí de ese primer libro, lo imprimo, lo anillo, o sea, lo hago cuadernillo, y se lo mando a Mar del Plata a Nicolás Márquez para que él lo revise, para que lo viera. A la semana o a los 10 días me lo manda de nuevo a Córdoba. Diciéndole hágalo de nuevo. No había una sola página que no estuviese tachada. No había una sola página que estuviese llena de correcciones. Me dice, mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer llamadas de Skype todas las noches. Vamos a ir página por página y yo te voy indicando cuáles son los errores. ¿Dónde están los errores? Bueno, ¿qué? Y yo ahí me di cuenta que hay 2 alternativas. Para mí el libro era fantástico. Para mí era buenísimo lo que yo había logrado. Y me volvió eso. Y la tentación obvia es, no, este libro fantástico tiene que salir así. O la otra opción era bajar la cabeza y decir, él sabe, yo no sé. Vamos a escuchar y vamos a rehacer esto para que funcione. Y ese fue el camino. Entonces todas las noches estábamos, bueno, página 32, mira, ahí en este párrafo esto está mal porque tal y cual cosa. Página 34, así. Sí, por eso tardó 3 años, porque era mi primer libro y yo tenía 20 años. ¿Y recuerda cuánto costó elaborar ese libro? ¿De qué, de dinero? Sí. No, porque los 40 libros, estos que te digo, me los prestó Nicolás. Yo compré algunos libros, no sé cuántos, han sido 20 libros más, 25 libros más, y el dinero que sí era importante era el de imprimir los libros. Íbamos a imprimir 3.000 libros. Y eso yo no me acuerdo, pero puede haber sido
Ay, 3.000 libros, supongamos, no sé, algo así como $20.000, quizás. $20.000 pueden haber sido. O $15.000. Yo tenía algo así como $1.50 en el bolsillo, con lo cual tuve que solucionarlo con la preventa que te conté recién. Claro, y ahí es cuando sus clientes, que llamo yo, le aportaron y reunió esa plata. Fue impresionante, en una semana Bueno, se vendieron 600 libros más o menos. Pero usted les había hecho una promesa, mandárselos a la casa, ¿cómo hizo? Y bueno, tuve que agarrar 600 libros, hacer 600 paquetes, tener 600 direcciones, escribir en los paquetes y ir varios días seguidos al correo a enviar eso. O sea que ese primer libro no dejó ganancias, ¿o sí? Sí dejó. ¿Pero poquitas? No mucho, pero para un chico de 20 años era tocar la mano con la... Sí, me servía para la cerveza y para salir con amigos. O sea, eso fue. De hecho, mis primeras vacaciones con amigos yo las pagué con ese libro, por ejemplo. Sí, grandes recuerdos. Wow. Y después ese libro me valió una beca en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo. Yo me formé en la Universidad Nacional de Defensa de Washington en contraterrorismo. Tuve mucho profesor colombiano. Era la época de las operaciones, digamos, hollywoodenses contra la guerrilla. Jaque y todo ese tipo de operaciones, y eso me cambió la cabeza porque yo ahí estudié ingeniería en sistemas. Yo necesitaba tener un medio de vida real. Vender un libro no era un medio de vida real, era un ingresito, ya está. Pero entonces, para tener un medio de vida real, empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Y cuando estudio contraterrorismo, porque me becan en Washington, vuelvo después de ese curso y digo, no, tengo que dejar ingeniería en sistemas, vamos a hacer ciencia política. ¿Hoy en día se puede vivir de escribir libros? Sí, yo vivo de eso. ¿Usted vive de escribir los libros? Sí, porque vendo mucho. Es decir, afortunadamente, gracias a Dios, y mientras Dios así lo quiera, mis libros tienen mucho mercado y cada vez más. Por ponerte algún ejemplo, Generación Idiota, el del año pasado, de haber vendido 170.000, 180.000. La Batalla Cultural, un poco más pesado, de haber vendido 150.000. Este libro tuvo su lanzamiento ahora y ya está encabezando los rankings. Tuvo una preventa que duplicó la preventa de Generación Idiota y cuadruplicó la preventa de La Batalla Cultural. O sea que si yo lo veo en términos, digamos, de gráficos, yo puedo ver una línea ascendente, mientras Dios quiera. Pero como te digo, en principio voy a tratar de no escribir más nada por 2 años. ¿Y los títulos son ideas suyas? Sí, a ver, el tema de mis libros es tratar de anticipar algo. Yo diferencio en ese sentido el periodismo político de lo que es la ciencia política y la filosofía política. El periodismo político describe algo actual, algo que está frente a la vista de todos y demás. Yo lo que trato de hacer con mis libros es anticipar a la derecha cuáles son los temas que traen cola para la izquierda. Entonces, por ejemplo, en el año 2016 publicamos junto con Nicolás Márquez un libro titulado El libro negro de la nueva izquierda. En ese libro hablábamos de feminismo, de género, de LGBT, de aborto, y toda la gente que nos rodeaba en 2016 nos decía, pero ¿por qué escriben esto? Nadie va a querer leer eso, si no tiene nada que ver, esos son grupitos minúsculos, insignificantes, escriban cosas de políticas potentes, escriban contra Nicolás Maduro, qué sé yo, ¿no? No, es que esto es lo que viene. No quiero describir lo que hay. Quiero que por una buena vez la derecha no esté reaccionando, sino que se esté anticipando a los desafíos. Entonces, cuando salió el libro negro de la nueva izquierda, tuvimos muchas críticas y hoy ya nadie puede negar que la tesis del libro negro fue correcta. La izquierda estaba instrumentalizando las causas de la mujer, feminismo, género, LGBT, y que iba a venir una ola abortista del mundo. Eso respecto del libro negro. Te doy otro ejemplo. La Batalla Cultural, 2022. La Batalla Cultural es muy propositivo, pues está pensado para elaborar una estrategia para lo que yo llamo la nueva derecha. Esa estrategia es implementada en la práctica Javier Milei, en Argentina. Y se nos morían de risa. ¿Quién presentó la Batalla Cultural en la Feria del Libro de Buenos Aires? Javier Milei, año 2022. Javier Milei lleva la idea de batalla cultural al campo de la política y la lleva a fondo. Entonces, ahí también hay una anticipación importante. Generación Idiota, 2023. Yo ahí estaba hablando de lo que en Estados Unidos se conoce como wokeismo. Solo que en lugar de hablar con esos términos, yo lo describí de otro lado, como idiotismo. Entonces, bueno, hoy el wokeismo explotó y ya estamos hablando en todos lados sobre la agenda woke o las ideologías woke. Y este globalismo lo que trata de anticipar es los desafíos que vamos a tener en el marco de los organismos internacionales, donde los izquierdistas se han metido y están elaborando todos los días agendas, están redefiniendo todos los días derechos, están generando lobby constantemente en esos órganos que son muy peligrosos porque no tenemos ningún control sobre ellos. Entonces, lo que yo trato, ese es el hilo conductor de mis libros, es decir, si lees mis libros te vas a encontrar con los grandes temas, no de hoy, sino de los años próximos. Quien leyó el libro negro estaba leyendo lo que pasó en el año 2018, 19-20. Quien leyó La Batalla Cultural estaba leyendo lo que pasó con Javier Milei en Argentina en el año 2024. Quien lea Globalismo hoy va a estar leyendo lo que va a pasar en los años próximos en el marco de Naciones Unidas, Agenda 2030, las fundaciones de Soros y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuál es la diferencia Saludos, José, entre Marco, globalismo Jacobo. y globalización? Porque mire usted que vi una
discusión sobre el tema, que había gente que decía, pero globalismo es lo mismo que globalización, y resulta que no. No, no. Globalización es un término que aparece en el marco de la academia, de la administración de empresas y de la economía, en 1980. En 1980 aparece el término, se populariza, o sea, sale de la academia al mundo en 1990, en la década del 90 del siglo pasado. Y era un término, globalización es un término que denota el fenómeno de la interconexión comercial del mundo. Hola, Ane, de nada. Sí, estas entrevistas están muy buenas. Como les dije, hay muchos de estos programas que son de hablar, de comentar videos cortitos de Twitter y hacer más cosas, y hay muchos videos que son de entrevistas y de ponerlas. ¿Por qué? Porque como ya saben, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Dana, están en muchos casos shadowbaneados, y sobre todo estas entrevistas de estos canales que por ahí les hace entrevistas y después no son muy virales por este tema de los shadowban, por el título, poner a lo mejor Agustín Laje o poner algún nombre que, bueno, que ya sabemos que a YouTube no le gusta mucho. Entonces cada vez que encuentro una entrevista de esta, me la guardo para que después la veamos todos juntos acá y la reaccionemos. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces me cuesta encontrar a mí las entrevistas que todos los días estoy buscando. Agustín Laje en YouTube, filtro por día, por relevancia, por semana, por temporalidad, por lo que sea, para tratar de encontrar estas entrevistas, y a veces encuentro una o dos y de ahí encuentro otra entrevista en videos relacionados. Entonces, para que veamos todo lo máximo posible, y siempre se nos escapan algunas notas o entrevistas que da Agustín, sobre todo cuando son radiales, que por ahí son canales más pequeños o no tienen tanta difusión. Bueno, nos cuesta mucho más encontrar este tipo de entrevistas que están muy buenas y que nutren bastante la mente y el espíritu. Por lo menos a mí me hace eso, me sirve mucho, y seguramente a ustedes también. Por eso se las traigo acá y así todos la pueden ver y la pueden llegar a guardar. Después de estas entrevistas yo las suelo cortar y las suelo subir individualmente acá en el canal. Es decir, las nuevas tecnologías de la información, las tecnologías digitales y de los transportes desarrolladas durante la segunda mitad del siglo XX han permitido que el mundo se conecte económicamente. Yo toco un botón, muevo mi capital de Estados Unidos a Francia, lo toco de nuevo y aparece, no sé, en China, qué sé yo. Toco un botón y contrato un tipo de la India que va a funcionar como call center de mi empresa. Toco otro botón y compro mercadería en China que me llega a los pocos días a mi casa en Argentina. Bueno, eso es la globalización, es un fenómeno económico. Ahora, globalismo es un término político muy nuevo. Globalización, insisto, es de la década del 90, globalismo es de los años 2020 en adelante o 2015 en adelante. Es un término muy nuevo que refiere al orden político, no económico. ¿A qué cosa del orden político? Refiere a la forma de gobernar a los hombres que ya no tiene asiento en el Estado-nación, sino que reconduce el poder político hacia órganos supraestatales. Por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un enorme dominio sobre las naciones del mundo, que se pone encima a sí misma por encima de los estados nacionales y, por ejemplo, te diseña algo llamado Agenda 2030, que son 17 objetivos, 169 metas, y le dice a la humanidad que esa es la agenda de la humanidad. A nadie le han consultado, a vos no creo que te haya nadie venido a preguntar qué opinabas sobre los objetivos de la Agenda 2030, a mí nadie me consultó, la gente que nos está viendo que se responda a sí misma si a alguien le han consultado qué opinaba de esos objetivos y de esas metas. La realidad es que esto lo hicieron 87 personas para 8.000 millones de seres humanos, porque esta agenda tiene que ser implementada por todas las naciones. Ese es un ejemplo muy claro de cómo empieza a funcionar el poder político. Ya no se crean las agendas políticas sobre nuestro territorio estatal, sino que se redirige el poder hacia organismos internacionales que te bajan las instrucciones de lo que vos tenés que hacer. Eso es el globalismo. Son 600 páginas entonces en este texto y alerta entonces toda esta situación que nos está contando. Mira, te pongo otro ejemplo para que veas cómo esto impacta directamente en la vida del ciudadano. Del ciudadano de Colombia. Ustedes tuvieron una serie de manifestaciones políticas muy violentas en la época de Iván Duque. 2021. Exactamente, y también estalló alguna, si mal no recuerdo, en noviembre del 19. 2019, sí. Sí. En noviembre de 2019, cuando estalló eso, George Soros, un multimillonario que ha venido poniendo más de 32.000 millones de dólares, lo tengo todo documentado, en las agendas progresistas y de las izquierdas, ha venido financiando la izquierda con todo su dinero, más de 32.000 millones de dólares. Entre otras cosas, financia órganos internacionales. Cuando pasó lo de Colombia, tanto en el 2019 como en el 2021, Soros pone su dinero en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es uno de los órganos más importantes del sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos. La OEA es la organización regional americana que responde a la ONU, además. Y Soros puso mucho dinero en este órgano que tiene como misión proteger los derechos humanos en América. ¿Para qué puso plata? Para que se generen informes de derechos humanos, que generen estándares de derechos humanos para no criminalizar la protesta social. Ese término, no criminalizar la protesta social, estuvo pensado para Colombia. ¿Para qué? Para atar de manos a las fuerzas de seguridad
Porque si salís a reprimir una violenta manifestación como fueron las de Colombia, pues bueno, vas a tener que reprimir con la violencia. Pero si te están diciendo desde la OEA que eso significa criminalizar la protesta social, sabes que el día de mañana te pueden acusar hasta por delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué hace? Las fuerzas del orden se aterran, se aterran. ¿Y qué impera? ¿El Estado de Derecho colombiano? No, el dinero de Soros puesto en 7 comisionados que no conocemos, no votamos, no controlamos, el 99,9% de la gente no sabe ni cómo se llaman, que terminan diciendo que en Colombia no se puede reprimir una manifestación violenta. Así funciona, por ejemplo, en el día a día de la gente este tipo de agendas. Y todo está documentado en el libro. Todo está documentado, además, no solo documentado, sino que yo en la introducción explico que mi metodología es usar únicamente fuentes públicas y oficiales. Es decir, yo no voy a buscar una nota periodística para sacar de ahí un dato de financiamiento de Soros. Yo para hablar de esto me tuve que meter en la base de datos de la Fundación de Soros, escudriñar todo el asunto financiero, ver a dónde habían mandado plata. Acá en Colombia llueve plata de Soros para estas cosas. Soros financia acá medios de comunicación, por ejemplo. Soros acá, por ejemplo, en Colombia, financia militantes feministas con $40.000 anuales a cambio de, por ejemplo, hacer un podcast. Hay gente en Barranquilla, chicas en Barranquilla, que han tenido mucha suerte porque el señor Soros les pone $40.000 por año para que prendan la camarita de YouTube y hagan un podcast. Hay otras chicas también de Colombia que reciben $40.000 por año para hacer un taller de feminismo, por ejemplo. Entonces hay mucha plata puesta en este país por agentes del globalismo. Todo está citado con las bases de datos de las mismas fundaciones que estoy mencionando, o está también citado, por ejemplo, los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde ellos mismos le agradecen a Soros por el dinero que puso para ese tipo de informes. Lo tengo todo súper documentado porque siempre estas teorías a veces dan la sensación de teoría de la conspiración. Y la teoría de la conspiración es aquella que no tiene una fuente pública y oficial en la mano. ¿Y por qué lo lanzó en este momento? ¿Por qué no esperó a la Feria del Libro? Por ejemplo, como Generación Idiota, que fue en la Feria del Libro. Mirá, con total franqueza, la editorial quería lanzarlo ya. Yo por mí, si me hubiesen dado más meses no me enojaba. La editorial quería sacarlo ya, supongo que para probar cómo funcionan los libros de cara a las fiestas de fin de año. Supongo, a ver, es una especulación mía. Yo hubiese, si me daban 6 meses más, capaz en lugar de 600 tenía 800 páginas. Oiga, Agustín, realmente dar debates de fondo sobre diferentes temas genera muchas diferencias, muchos odios, muchas cosas que usted conoce perfectamente. ¿Cómo maneja usted su energía cuando se presentan discusiones sin argumentos y sencillamente usted lo señala? Es que es un guerrerista, es que es un derechoso. Mira, a ver, ¿cómo? Mira, a mí no me gusta la confrontación. Hay gente que le gusta. Me divertí, es cierto, en el colegio, era adolescente. Hoy a mí me dicen, tenés que ir a un programa de la televisión a pelearte con 5 tipos que están ahí con los colmillos afilados. Voy. Ahora, ¿me gusta? No, no me gusta. Lo hago porque lo tengo que hacer. Y al final de cuentas, eso es lo que busca la gente. Si la gente quiere el video viral de un debate sangriento, 1 contra 5, esas cosas les encantan. Bueno, yo voy y los hago, pero no es lo que me gusta. A mí lo que me gusta es escribir, es leer y escribir. Por eso mis redes sociales siempre están en función de mis libros. Es decir, la gente, lamentablemente, competir contra TikTok o contra Instagram es muy difícil, por lo tanto yo no compito, sino que digo, a ver cómo uso TikTok o Instagram para que la gente quiera leer el libro. Porque la formación está en el libro, no en TikTok, ni en Instagram, ni siquiera en YouTube. Y vos, imagínate, yo recién me tiraba flores a mí mismo por haber vendido, no sé, 170.000 libros de Generación Idiota, pero vos ves mi canal de YouTube y tengo 2,5 millones de suscriptores. Estamos hablando de que en general el libro es una tecnología, bueno, del siglo XVI que tambalea. Hoy celebramos con ese número, pero bueno, mira YouTube, 2,5 millones de seguidores. Mi objetivo es que esa gente que me ve peleando contra 5 contra 1 y estas cosas que estamos hablando, diga, además de este entretenimiento, porque ellos lo viven como un entretenimiento y como un desahogo personal, además de ver eso, quiero ir a leer el libro de este tipo porque me quiero formar, porque quiero dar batalla cultural, porque quiero influir en mis sectores próximos. Ese es mi objetivo. Y a veces se cumple y a veces no. Yo creo que cada vez estamos teniendo más éxito. ¿Y qué opina de que en Colombia, Agustín, el de derecha es paramilitar, el de izquierda es guerrillero? Que tampoco debería ser así, ¿no? Cada quien, pues, si tiene un pensamiento crítico, podría expresarse libremente. Sí, por supuesto. Yo creo que hay mucha caricatura, como decíamos hace un rato, en todos los órdenes. Esta caricatura de que el de derecha es rico y el de izquierda es pobre, que la mujer es de izquierda y el hombre tiene que ser de derecha, y que el homosexual tiene que ser de izquierdas, y que el negro tiene que ser de izquierdas, y que el indígena tiene que ser de izquierda. Esto es cuento. Es un cuento, es una caricatura total y completa. Mi objetivo es desarmar esas caricaturas nefastas, porque si no, no acabamos de entender la política. No acabamos de entender la política y la política nos pasa por encima. A este señor que gobierna hoy, Colombia,
se lo eligió porque la gente realmente pensaba que iba a traer un cambio. La gente no entendía la política. Hoy nadie puede decir que este señor esté haciendo un cambio en beneficio del pueblo colombiano. Bueno, esto ya la gente se ha dado cuenta, por eso Petro hoy mide muy, muy poco en las encuestas. La última vez que lo vi estaba en 35 puntos. Y además se desplomó dentro de los primeros 100 días de su, digamos, de su asunción y demás. Entonces, hay mucha gente que precisamente por no saber de política termina votando mal. Porque acá hay un asunto muy interesante y es que la salud de la democracia es una función de la educación política de un pueblo. Un pueblo que no esté educado políticamente no puede tener una democracia real. Lo que tiene son parodias democráticas donde es constantemente manipulado por aquellos que le gobiernan y que les conviene tener embrutecido al pueblo. ¿Para qué? Para que el eslogan te sirva. El cambio, Petro es el cambio. Ajá, ¿y dónde está el cambio? ¿Cuál es? A ver. Las masacres siguen, la guerrilla se fortifica, la economía no ha despegado. O sea, ¿cuál es el cambio? La corrupción está digamos, metida hasta en la médula del Estado. ¿Cuál es el cambio? Bueno, la gente se empieza a dar cuenta. El problema es no llegar siempre tarde. Educación política. Y esas caricaturas que vos mencionabas no ayudan en absoluto. Pero ¿por qué dice Agustín que la gente vota mal? Por ejemplo, en las más recientes elecciones presidenciales, pues el presidente fue elegido con más de 11 millones de votos. ¿Todos estarían equivocados? Bueno, a la vista de lo que hizo el presidente, sí. ¿Quién está mejor hoy en Colombia? Es decir, ¿dónde está la paz que supuestamente iba a traer este señor? ¿Dónde está el cambio? Todos están robando todos los días ahí adentro. Hasta ahora incluso hay irregularidades de su propia campaña política. O sea, empezó con el pie izquierdo. Está acusando de que le quieren hacer un golpe de Estado. Es decir, y queda relativamente poco del gobierno. O sea, porque uno puede decir, bueno, pará, dale tiempo que ya va a venir el cambio, ya va a venir el cambio. ¿Así cuándo? Si queda poco. No es mucho lo que queda. ¿Qué? ¿1 año y medio más o menos? Entonces, sí, yo te diría, es probable que la gente se haya equivocado. El gran problema es que también es factible que quien llegó a la segunda vuelta con él haya sido funcional a él, el difunto Hernández. ¿Será que sí? Es factible. ¿Cómo fue la campaña de segunda vuelta de Hernández? Si mal no recuerdo, yo no soy experto en política colombiana. Es decir, yo te digo, por ahí equivoco, ¿eh? O sea, aviso, porque tengo que ser honesto intelectualmente. Pero hasta donde yo recuerdo, en la segunda vuelta, Hernández no hizo una buena campaña. Recuerde que él dijo que lo habían amenazado. Claro, exacto. Y si mal no recuerdo, él viajó y se fue del país. Se fue el país en la segunda vuelta, justo cuando vos más tenés que acelerar. Y después del triunfo de Petro, si mal no recuerdo, se convirtió en un aliado de Petro en el Senado. ¿Cierto? En el Senado. Estuvo pocos meses en el Senado. Renunció renunció. Porque justamente en el Senado él tenía que liderar la oposición. Exacto. Y no lo hizo. Y renunció, que estaba en su derecho también. Exacto. Entonces, por eso, otra vez, con toda la precaución de lo que estoy afirmando y aclarando que no soy experto de política colombiana, pero bueno, digamos, tengo cierta información, lo que yo diría es factible de que este señor haya sido, al final de cuentas, funcional a que Petro haya ganado con lo que ganó. Es decir, si tenía al frente... ¿Funcional a qué? A que no haya ganado, a que no haya pasado segunda vuelta Fico. O sea, el gran asunto de Hernández era que no pasara segunda vuelta Fico. Esa es mi teoría, es una hipótesis, puede ser verdadera o puede ser falsa. Mi hipótesis es, hay que hacer que la derecha se divida, vamos a poner a un outsider, que tan outsider no era, porque gobernaba Bucaramanga, pero que tenga un discurso outsider y al frente va a estar Fico, que va a representar la continuidad. Y Petro va a ser el cambio. Entonces va a ser el outsider bonachón, Hernández, versus el cambio y la justicia social, Petro. Claro, ganó el cambio, obviamente. Pues Agustín, vámonos entonces para Argentina otra vez. ¿Cómo va el presidente Javier Milei? Va muy bien. Está controlando la inflación mucho más rápido de lo que cualquiera hubiese pensado. Incluso sospecho de que más rápido de lo que él mismo hubiera creído. Nosotros, para que te des una idea, Javier Milei asume el 10 de diciembre de 2023. La primera semana de diciembre, la inflación estaba corriendo al 1% diario. Si vos lo anualizás, te vas más o menos al 3.600 de inflación anual. Imagínate una inflación, 3.600 ya es una hiper. A la segunda semana empezó a duplicarse la tendencia. La inflación se iba al 7.000 y pico anualizada respecto al ritmo que iba llevando en los días de la segunda semana, que es cuando asume Javier. Ese mes cierra con una inflación de 25%. Imagínate que en un solo mes te ha subido los precios, o ha perdido valor la moneda, mejor dicho, 25%. Es una locura. Es decir, en Estados Unidos lloran hoy inflación porque hablan de, no sé, que 4, 5, 6 puntos. Bueno, nosotros 25% en el mes que asumió Milei. Y esa inflación fue bajando sistemáticamente todos los meses y ahora la inflación está ubicada mensual en algo así como el 3,5%. Y las expectativas es que sigan bajando y que el año próximo se pueda perforar el 2%. Esto es un logro político inmenso,
porque el tema inflación era el tema más importante de la política argentina, porque todo el mundo dijo que Javier Milei no iba a poder hacer un ajuste, todo el mundo decía que no iba a poder controlar la inflación y muchos decían incluso que la inflación no era un fenómeno monetario, que por lo tanto esa no era la política correcta. Bueno, Milei ha mostrado por enésima vez que la inflación en todo lugar es un fenómeno monetario, por exceso de oferta de dinero, básicamente. Y eso es lo que hizo el kirchnerismo en Argentina. Reventó la economía, nos dejó 50% de pobreza. Otro dato interesante, la pobreza del último trimestre ya está mostrando una caída. Ya está mostrando que está saliendo gente de la pobreza en Argentina en los últimos 3 meses. Es una tendencia que esperamos que además siga. Fuera de lo que es la economía, bueno, economía también, perdón. El dólar respecto del peso está a la baja. Es decir, el dólar hoy debe estar más o menos en 1.100 pesos en Argentina. Digo más o menos porque cambia todos los días y porque además yo no estoy en Argentina, con lo cual es lo que voy viendo. 1.100 pesos. O sea, está por debajo de lo que él lo agarró al dólar. Ha bajado el dólar en Argentina. El riesgo país lo agarró arriba de 3.000 puntos. Hoy el riesgo país en Argentina está en 1.000 puntos. Es decir, lo redujo al 33% de lo que él, y fue hace 10 meses que la subió. Esto es impresionante. Y en el orden de seguridad, que es otro tema muy importante para las preocupaciones políticas de la gente, se domó al narcotráfico en Santa Fe, una zona que se puso narco en Argentina en los últimos años. Se domó el narcotráfico en Santa Fe. Con políticas a lo Bukele se domó la delincuencia, está bajando la inseguridad a toda velocidad y sobre todo ya no hay más cortes de ruta. En Argentina todos los días habían cortes de calles y de rutas por parte de grupos de izquierda. Ellos eran los dueños de la calle y vos no podías llegar a tu trabajo, a un hospital, a tu universidad, a tu colegio. No podías andar por las calles en Argentina porque ellos eran los dueños, la izquierda era la dueña de la calle. Bueno, hoy ya no hay un solo corte de calles ni de rutas en Argentina. Es decir, se están haciendo cosas muy importantes en muy poquito tiempo. ¿Cabe la posibilidad, Agustín, para nadie es un secreto que usted es cercano al presidente Milei, que trabaje en el gobierno? ¿Cabe esa posibilidad? Mira, no en el gobierno directamente, no en el aparato estatal, pero es muy probable. Bueno, justamente yo creo que esta entrevista fue antes de que Agustín Laje lance la Fundación Faro. Y después se anunció ese think tank que no es del gobierno de Javier Milei, sino que es una fundación independiente que comparte las ideas, obviamente. Pero acá justamente con este comentario que hace Anne, acá le tengo el libro Globalismo, lo leemos en familia, muy importante eso, muy bueno. Mis padres y mi novio somos fans de Agustín Laje, bueno, como casi todos los que estamos aquí. A mí me encanta, yo lo votaría para presidente. Bueno, en este sentido, se está rumoreando en estos últimos días acá en Argentina de que Agustín Laje puede ser vicepresidente de Milei en el 2027. Para mí eso no va a pasar porque Agustín Laje todavía no va a querer soltar sus estudios y su carrera de escritor, pero para el 2021 lo veo muy potable. No sé si para vice, para presidente o lo que sea. De igual manera, hoy por hoy, y concuerdo con la visión que tiene Agustín Laje, incluso ojalá que siga manteniéndola, hoy Agustín Laje es más importante como escritor y como filósofo y como ideario de las ideas de derecha y de nueva derecha, más que como político local en Argentina o en algún lugar. No tendría que estabilizarse Agustín en un solo país. Porque fíjense que en estos años, desde el 2015 que sube videos Agustín Laje, hasta esta época, casi 10 años, está generando un cambio en las ideas importantísimo, no solo en Argentina, no solo en América Latina, sino también en Iberoamérica. Está cayendo muy bien en España también Agustín Laje. Entonces, bueno, es muy importante. Bueno, ni hablar de Estados Unidos y todo el público hispanoparlante allá. Entonces, me parece mucho más importante el trabajo de Agustín que está haciendo ahora que si fuese vicepresidente de Milei el día de mañana o si fuese diputado, senador o lo que sea. Yo creo que Agustín Laje tendría que seguir este mismo rumbo. Y en todo caso que en la batalla política, así como se metió Javier Milei, que vayan otros representantes, que tengan las mismas ideas de Agustín, pero no Agustín Laje, porque Agustín ya ganó una autoridad, que eso es muy difícil de ganar. Para que te vaya bien en redes sociales vos necesitas autoridad, necesitas confianza de un público y necesitas saber, y necesitas idoneidad sobre un tema. Bueno, eso Agustín ya lo logró en todos estos años. Entonces, que ahora, después de tanto trabajo, se meta en la política local, perdería mucha parte de lo que ya ganó en todo Iberoamérica, como dijimos antes. Así que me parece muy importante que Agustín siga por este camino, por el momento, mínimamente por 4 años más, por 5 años más. Y yo me animo a decir hasta el 2031, que ahí puede llegar a postularse Agustín Laje. Veremos cómo va como presidente de Argentina. Pero bueno, ya eso sería otro cantar y falta mucho. Faltan casi 8 años y para América Latina 8 años es un montón, como ya sabemos. Así que bueno, esperemos que Agustín siga por este rumbo de la filosofía y la escritura política y las ideas
y no se meta todavía en política, que es muy temprano. En cambio, un Nicolás Márquez sí lo veo más potable para entrar en un Senado, en una diputación en la Argentina o incluso como presidente o vicepresidente. Pero bueno, Agustín Laje me parece que tiene mucha más influencia en toda América Latina, en España, en Estados Unidos, en Iberoamérica en general. Probable que pueda cumplir un rol en materia ideas y en materia batalla cultural en el marco de otro tipo de estructura privada. Yo voy a tener un rol en la Argentina en los próximos años, a pesar de que la mitad del año vivo en España, pero voy a tener un rol en lo que nosotros llamamos allá batalla cultural, batalla de ideas, y no puedo dar mucha más información que esa por ahora. Hasta que se haga oficial. Hasta que se haga oficial, que eso va a ser muy pronto, va a ser en los próximos días. Bueno, pero está muy bien, porque además ustedes han sido cercanos. Agustín, rápidamente, Sí. usted sabe que al presidente Milei lo han tildado de todo. Le han dicho hasta loco, le dicen un montón de cosas. ¿Qué opina usted de estas personas que califican hacia el presidente Milei? Están desesperados, porque se le están acabando todos los curros. Nosotros allá le decimos curros a los negocios sucios. Se les están cerrando todas las cajas, se les están cerrando todos los ámbitos de corrupción, se les ha quitado la obra pública, que era de donde nos robaban a los argentinos, se ha quitado la pauta estatal al periodismo. Los periodistas estaban todos confabulados con los políticos, porque los políticos agarraban el dinero del pueblo y se los mandaban a los medios de comunicación para que hablaran bien de ellos. El periodismo hoy no tiene un peso del gobierno nacional, entonces están desesperados, y claro, y encima ven que la inflación baja, y ven que el riesgo país baja, y ven que el dólar baja, y ven que la inseguridad baja, y ven que la gente está cada vez más esperanzada y tienen que hacer algo. Entonces crean causas. Por ejemplo, se inventan que Milei quiere cerrar la universidad pública. Milei ya ha dicho 20 millones de veces que eso no es verdad, y los medios de comunicación, todos estos que le han llamado locos, insisten. Entonces, ¿quiénes son los locos? Estos no son locos en realidad, son mitómanos y son corruptos. Que están desesperados porque se les han agotado sus fuentes de corrupción, de las cuales han vivido durante décadas a costa del trabajo del pueblo argentino. Están muy nerviosos, muy nerviosos. Se inventan ahora causas de jubilados, causas de estudiantes, inventan noticias falsas para tratar de resentir a parte de la población con el gobierno, pero no les está saliendo nada bien porque cada vez las cosas marchan mejor en Argentina. Y entre los desesperados también está Nicolás Maduro, ¿no? Diosdado Cabello, todo ese combo en Venezuela. ¿Sabés por qué? Y yo creo que Gustavo Petro también. Y tiene motivos para estarlo. Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Gabriel Boric. Toda la izquierda regional tiene muchos motivos para estar muy enfadada y preocupada con lo que pasa en Argentina. Porque en Argentina se está experimentando una serie de ideas políticas que no habían llegado antes al poder. Y si esto funciona, así como Bukele se convirtió en un faro para asuntos de seguridad en todo el continente y te diría en el mundo, Javier Milei se va a convertir en un faro en materia de ideas políticas y económicas para todo el mundo. Entonces, claro, la izquierda tiene un gran problema con Milei, que es que su figura además ya es internacional. La figura de Milei suscita reuniones con Elon Musk, con Zuckerberg, lo invitan al Foro Económico Mundial y el tipo encima les dice en su cara que son unos socialistas. Hay gente haciendo fila, gente de... Donald Trump lo abordó a Milei en Estados Unidos en el CIPAC para pedirle una foto. No fue Milei el que le pidió una foto a Donald Trump. Si vos lo ves bien, y esto es interesante para quienes saben ver estas cosas, no fue una foto ni una reunión protocolar. Una foto protocolar, uno está con una bandera o está en un buen escenario. Esto fue en el backstage de un escenario, a oscuras casi, donde Donald Trump lo aborda a Milei, lo están filmando, qué sé yo, todo así muy informal. Y a los pocos días Donald Trump, ¿qué dijo? En un mitin, dijo, si yo gano las elecciones, mi próxima administración va a tener libertarios en cargos muy importantes. Entonces, claro, Milei se ha convertido en una figura internacional, yo te diría, obviamente en materia política, pero que tiene una importancia similar a lo que puede, salvando las distancias, evidentemente por el rubro, pero un Messi, un Papa Francisco, que son figuras reconocidas en el mundo. Hoy Javier Milei es una figura reconocida en el mundo también. En el caso de Venezuela, ¿cree que la dictadura de Maduro va a perdurar después de enero de 2025? ¿Sí pasará algo después del 10 de enero? Yo creo que la única forma, y esto es muy lamentable, pero creo que la única forma que para que esa dictadura caiga no viene ni por intervención extranjera, ni por elecciones democráticas que ya vimos que no existen. La única manera es que el pueblo se subleve y que con el pueblo sublevado se subleven sobre todo secciones del ejército, secciones de las Fuerzas Armadas. El problema es que esa gente en las Fuerzas Armadas está tan comprada, tan sucia, tan metida en casos de narcotráfico, de crimen organizado, de corrupción. Está lleno de generales. Aunque la base está cansada. Pero la base está cansada. Hay que apelar a las bases y el pueblo es en definitiva el que tiene que estar dispuesto, si quiere liberarse, y esto que voy a decir es muy duro, a derramar su sangre. En Venezuela no se va a salir pacíficamente, porque los que están gobernando Venezuela saben que si salen de ahí salen presos y están dispuestos a matar y morir con tal de no ir presos.
Esto es una realidad. El pueblo venezolano, si se quiere liberar, tiene que saber que va a tener un costo humano muy fuerte. Yo no creo que ninguna intervención extranjera vaya a tener lugar en los próximos años y no creo en ninguna elección democrática. Lo dije antes de estas elecciones, dije esto va a ser una pantomima, esto va a ser un puro fraude. Mucha gente se ofendió, decía yo estaba quitando esperanzas a la gente. No, es que sé cómo funcionan las tiranías. Esto era un maquillaje democrático, no un maquillaje, no era una realidad democrática. Entonces, al final de cuentas, es eso, la lucha sabiendo que va a tener un costo humano importante a cambio de libertad. ¿Y en Estados Unidos qué va a pasar? Mencionaba usted ahora Estados Unidos. ¿Será que Trump logra ganar? Estamos hablando a día 21 de octubre, es muy importante el día porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Hoy se está viendo una tendencia muy favorable a Trump. Se ve, por ejemplo, en indicadores que son interesantes como las casas de apuestas. Trump ya está por arriba del 60% en las apuestas y las apuestas son un buen indicador porque ahí la gente se juega su dinero, es decir, pone lo que realmente cree. En una encuesta uno puede mentir, ahora con tu dinero no vas a mentir, vas a poner en lo que realmente vos estás olfateando que va a pasar. Es como, no sé, un partido de fútbol que vas a apostar por el partido, no vas a apostar por tu equipo, vas a apostar porque realmente crees que va a ganar. Y eso es un indicador interesante. Y el otro indicador interesante es que los promedios de encuestas de los swing states, que son los estados clave donde está la batalla electoral real, son los estados que a veces, digamos que están muy juntos, muy empatados habitualmente los dos candidatos, son los que definen esta elección. Trump ha sacado ventaja en todos ellos, salvo uno. Son 7, 8, han sacado ventaja en todos menos en uno. Donde más importa hoy mirar es Pensilvania y Georgia. Y Pensilvania y Georgia están dándole una ventaja significativa a Trump por sobre Harris hoy 21 de octubre. Es probable, hoy 21 de octubre, que Trump vuelva a la Casa Blanca de continuar esta tendencia y de no mediar fraude. Pues Agustín, fue un gusto tenerlo en esta conversación. Entonces, ¿en dónde consiguen este libro aquí en Colombia? Globalismo lo pueden encontrar en todas las librerías de Colombia. Es muy fácil acceso, incluso lo suelen poner en vidriera, en puerta de entrada, así que gracias para los libreros. Y también lo pueden encontrar en Busca Libre, que esos te lo mandan a tu casa. Esas son las vías. Y por Amazon también. Y por Amazon, exactamente. Bueno, Agustín, como usted sabe que la gente joven está, digamos, consumida en las redes sociales, a veces el sentido crítico se ha perdido un poco. ¿Qué les dice usted a estos jóvenes que independientes, si sean de derecha o izquierda, lo que quieran, pero que tengan un pensamiento crítico? ¿Qué les dice? Lo que me dijo mi abuela a mí, lo mismo, en esas conversaciones que yo te comentaba hace un rato, lo que se me quedó grabado a fuego es lee las dos campanas o las varias campanas que haya y en base a eso saca tus conclusiones. Por eso mis libros, el 80% de la bibliografía es de izquierdas. A mí me encanta leer a la izquierda. ¿Por qué? Porque no quiero tener una opinión fabricada de manera artificial solo por leer un bando. Yo leo todos los bandos y después voy elaborando mi propio pensamiento. Yo invito a los jóvenes que en lugar de elegir esto como si fuese un partido de fútbol donde uno lo elige con el corazón, elíjanlo con la razón. Y para alimentar la razón están este tipo de libros. Si sos de izquierda, yo te invito a leer mis libros y después podés digamos así, adherir a mis ideas, algunas, todas, pocas o ninguna, o podés directamente rechazarlas por completo. Pero antes léelo, no me condenes simplemente porque soy de derechas y alguien te dijo de que las personas de derechas éramos todos malos. Eso es lo que diría. Pues Agustín, un éxito con la venta de este libro y conversamos más adelante para ver qué es lo que va a hacer en el gobierno de Javier Milei. Con todo gusto, muchas gracias, ha sido una muy linda conversación, te lo agradezco mucho. Bueno, hasta allí entonces esta entrevista de Agustín Laje en Revista Semana. Le agradecemos a la gente de Revista Semana por subir esta nota y por dejarnos reaccionarla, obviamente. Y bueno, es muy importante esto del pensamiento crítico. Yo lo pensaba ya hace unos años, cuando arranqué con la lectura. Yo estudié, kinesiología y fisioterapia. Del 2010 al 2015 empecé a laburar. Después seguí estudiando periodismo deportivo, locución radial. Trabajé en radio 2 años. Hice también un curso de sommelier, que es cata y degustación de vinos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y también quesos y otras cosas. Hice varias cosas, también, preparación física, personal trainer, todo que tenía que ver relacionado con el mundo del deporte, porque después de kinesiología me dediqué mucho a la rama del deporte, trabajé en clubes de fútbol y demás. Y después, en el 2018, cuando ya encontré más un trabajo estable y tenía más tiempo por las noches para leer, para investigar, para adentrarme un poco más en cultivar mi espíritu, como dice Agustín Laje en el libro Batalla Cultural, empecé a ver mucho en libros de El ego es el enemigo, El poder de los hábitos y muchos libros de desarrollo personal, que también encontraba yo, por mi propia cuenta y mis propias conclusiones, una beta que era esto del pensamiento crítico. De que, un libro por ahí que era muy recomendado, como Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, que todos decían que estaba muy bueno, a mí no me gustó. La verdad que yo, en ese sentido, mi pensamiento crítico ya en ese momento me decía que sí, estaba lindo, pero no me dejaba nada. Era un libro que tiene muchas historias, pero las historias no me llenan.
y me quedaba solamente con ciertas páginas de ese libro. Y así con todos fui haciendo. Y bueno, después en el 2020, en la pandemia, me encontré a Agustín Laje en unos debates que me saltaron por recomendación de YouTube en ese momento, junto a Nicolás Márquez en el 2018, 2017, 2019, cuando hacían debates por el libro negro de la nueva izquierda, por toda América. Y ahí lo conocí a Agustín y bueno, me empecé a meter más en el mundo de la filosofía y en el mundo de la política en general. Y bueno, esto del pensamiento crítico es fundamental, fundamental. Aparte, bueno, había tenido ya una beta un poco cercana a la política ya en el 2015, en la política local, en la política de mi pueblo, de mi región. Entonces, bueno, como que volví con ese espíritu de la política en estos últimos años, post pandemia sobre todo. Entonces, bueno, es fundamental el pensamiento crítico en todo, no solo en la política, sino también en cualquier rubro de la vida, porque les va a permitir eh, detectar o sacar propias conclusiones cuando hay verdades que no son tan verdades y mentiras que no son tan mentiras. Entonces, bueno, van a ir descubriendo no solo con el pensamiento crítico lo que es verdad y lo que es mentira, que eso es muy importante porque saber la verdad nos permite después crecer, sino que les va a permitir conocerse a ustedes mismos, que es fundamental, el autoconocimiento y saber quiénes son ustedes o qué es lo que quieren o hacia dónde van y de dónde vienen para poder después en la vida seguir avanzando y seguir creciendo. Así que eso es muy, muy importante. Y con esta